¿Qué tal? Mi nombre es Viridiana Jurado, Encounter Church, ¿cómo están? Estoy traduciendo el servicio del pastor Rob Roach en esta mañana de domingo de nuestro festival de verano. Así que me gustaría que le avienten toda esa energía. Yo soy el pastor de jóvenes, así que si tú eres un joven, puedes venir los miércoles. Te damos la bienvenida a la iglesia de Encounter. Ya tenemos nuestros pases VIP y todo. Y ya estamos listos para compartir la palabra. Recuerdo, este es el pastor Rob Roach. Él es el pastor de jóvenes y yo soy Viridiana Jurado y estoy trayendo el servicio de la iglesia Encounter Church. Así que, bueno, podemos ver que tenemos cositas aquí en la mesa. No pongan ahorita atención en las cosas que tenemos aquí en la mesa. Vamos a ir a la palabra. Quiero preguntarles si todo el mundo tiene una Biblia. ¿Ok? Porque a mí me gustan más las Biblias físicas. Yo sé que tenemos como dispositivos electrónicos y todo esto, pero a veces nos distraen un poquito. Y cuando a veces estoy leyendo la Biblia y de repente las notificaciones. Y luego de repente leo y se me olvida lo que estoy leyendo. Así que pues prefiero lo que es una Biblia en papel. Hoy vamos a hablar un poquito de Juan capítulo 15 del 1 al 8. Y vamos a diseccionar. Vamos a escudriñar esta palabra. Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Así que estoy muy emocionado de compartirlo el día de hoy. Así que vamos a empezar con Juan 15, del 1 al 8, ¿ok? Dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que corta en mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Fíjense en el 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden producir fruto a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón y se queman al fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos y esto le da mucha gloria a mi Padre. Así que vamos a orar y pedirle a Dios, hoy en el nombre de Jesús, que Dios nos hable. Miren, traje este ramo de rosas el día de hoy. No soy definitivamente una persona que le gusten las flores, pero si tuviera que escoger cualquier flor, escogería definitivamente las rosas blancas. No sé por qué, pero para mí se ven hermosas. Y estas flores las recogí yo de aquí del H-E-B. Tienen como una sección muy padre. Y para aquellos caballeros en el cuarto, en los que estén aquí en este lugar, si no le has dado flores a tu esposa en un buen tiempo, necesitas darle. Pero bueno, anyway, fui a H-E-B, agarré estas flores y las olí. Yo no sé nada de flores, pero huelen muy bonito. Y estas flores, no sé si tú sepas, pero en algún momento estuvieron conectadas a un rosal. El rosal es una planta que, bueno, produce las flores y hace que florezcan, vaya. Pero ¿qué pasa cuando a estas hermosas flores las cortas del rosal? En el momento en el que son cortadas del rosal, inmediatamente van a empezar a fallecer, van a empezar a marchitarse y a morir.
Porque en el momento en el que dejan de estar conectadas con el rosal original, ya eventualmente dejarán de estar hermosas y preciosas, porque justo en ese momento empiezan a morir. Y aunque en este momento se vean preciosas y todavía huelan delicioso y tú las veas y están hermosas, acaban de ser cortadas, recién cortaditas, aún están más hermosas. Pero desde el momento en que tú las cortas del rosal, empiezan a morir. Ahora, en la tienda floral donde las compré, ahí en el H-E-B, te dan una comida, bueno, se llama alimento para flores. El alimento para rosas es un fertilizante especial, que es un alimento especial para las rosas que tú le pones en el agua y te ayuda a que ellas vivan un poquito más de tiempo, a mantenerlas nutridas por un poquito más de tiempo. Simplemente las pones en agua, disuelves este paquetito en el agua, se supone que debe de ser el alimento, y lo que va a hacer este paquetito artificial es que tú las vas a hacer que vivan un poquito más de tiempo, pero no sustituyen la vida original a las que estaban conectadas, no sustituyen el rosal a las que estaban conectadas. Y yo creo que mucha gente que se dice cristiana son igual que este ramo de flores, que tal vez se vean bien por afuera e incluso parezcan que están muy bien, pero están separadas de Jesús, y entonces despacio, están muriendo lentamente. Y a veces tratamos de añadirle cosas de este mundo que hacen que estas flores parezcan más hermosas. Estos cristianos tal vez añaden esta como alimento artificial, pero puede hacer que prolongue ese verse bonito, prolongue ese aroma delicioso de rosas, pero no va a evitar que mueran. Porque aunque se vean bonitas por afuera, por dentro ya están empezando a morir, porque ya no están conectadas al rosal. Y esto es lo mismo que pasa. Si nosotros nos cortan de Jesús, que es la vida, empezamos a morir porque ya no estamos conectados en Él. Así que estoy tratando de que entendamos este mensaje de esta manera. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y yo quiero que entendamos que necesitamos permanecer. Lo que Jesús está diciendo en este versículo es que antes de que fuera a la cruz, antes de todo esto, Él estaba ya con sus discípulos constantemente hablándoles acerca de cómo Él quiere que vivan. Y todos los discípulos de Jesús estaban ya siendo enseñados por Jesús, quien ya les daba como los estándares de vida. Fíjate lo que dice. Dice, ciertamente ustedes son las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Entonces lo primero que tenemos que entender es que necesitamos permanecer. Para poder entender lo que estaba hablando Jesús en este momento de la Escritura, Jesús no utilizó esta como parábola por accidente cuando estaba enseñándole a sus discípulos, sino estaba guiándolos, porque en ese momento, recuerda que ellos veían todos estos viñedos, y Jesús en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús está como desmenuzando todo lo que viene en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, por ejemplo. Y entendemos que en el Antiguo Testamento, en Israel era el pueblo elegido de Dios, pero ellos no llevaron fruto. No hicieron lo que Dios había planeado. Así que Dios envió a su único Hijo Jesucristo para vivir la vida perfecta
Y solamente a través de Jesús, que fue el único que cumplió toda la ley y que cumplió todo y siguió los mandamientos de Dios al pie de la letra, a través de Jesús Dios proveyó esta salvación y Dios cumplió la palabra de Dios. Y eso es lo que dice. Vamos a ir un poquitito, un poco más en Juan. Algunos pasajes de Juan 5 dicen, ustedes son las ramas que permanecen. Y fíjate cómo dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Esto está hablando de quedarse ahí, de estar pegaditos con Él. Esto es lo primero que nos enseña el pasaje en la Escritura. Número 1, y quiero que escriban esto como el punto número 1, necesitamos permanecer en Jesús. Cada acción, cada palabra, cada modo de vivir debe ser lo más parecido a Él. Porque permanecer en Él significa menguar tú y que Él crezca. Significa parecerse cada día más a Jesús. Significa hacer raíz en Él. Hacer una raíz para que tú estés completamente unido a Él. Tú vas a estar en esa vid, no vas a ser cortado y vas a ser parte de esa raíz profunda que es Jesucristo. Y esto no se trata de ser de algo que solamente haces los domingos, sino se trata de cómo se ve tu vida por completo. Significa caminar constantemente con Él. Permanecer en Cristo es muchísimo más que solo ir a la iglesia. Es como las flores las que estábamos hablando. Puedes verte bien en el exterior, pero por dentro no estás bien. Permanecer en Cristo de manera práctica es leer la palabra de Dios. Permanecer en la palabra es algo que significa vivir constantemente en eso. Permitir que Dios guíe y moldee tu vida. Permanecer en Jesús es algo que significa constantemente vivir en la oración, vivir en una comunión con Jesucristo. En el trabajo, después del trabajo, en tu casa, etc. En tu diario vivir. Vivir o permanecer en Cristo significa estar completamente involucrado, significa apostarlo todo. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿ok? Llevarás fruto. Fíjate que esto es una progresión. Dice, si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, llevarán fruto. Empiezas a progresar en llevar fruto y después llevas mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que, número 1, necesitamos permanecer en Cristo. Número 2, tú fuiste creado para llevar fruto. Y no hablamos de un fruto físico, hablamos de un fruto espiritual. A la pregunta es, ¿qué es el fruto? ¿Okay? El fruto es cómo vives tu vida. Y solo hay 2 tipos de frutos en los que puedes vivir. Puedes llevar buen fruto o puedes llevar mal fruto. Fruto bueno y fruto malo. Solo hay de esos 2 tipos de fruto. Si te pareces más a Cristo, tú llevas un buen fruto. Entre más te alejas del comportamiento de Cristo, entonces llevas mal fruto. Porque solamente hay 2 frutos. Fruto bueno o fruto malo. Él es la fuente de vida. Y mientras estemos conectados a la fuente directamente, entonces, y al poder del Espíritu Santo, entonces ese Espíritu Santo va a producir fruto y vamos a parecernos más. Mientras permanecemos en Cristo,
podemos y nos convertimos en Cristo, porque Cristo es la palabra, Él es la palabra. Me explico, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y recordemos que Cristo es el verbo hecho carne, Él es la palabra. Entonces, parecerse a Jesús significa parecerse a la palabra de Dios. Y el fruto refleja el carácter del árbol. Ustedes bien saben que no podemos, que un manzano produce manzanas y que una naranja sale de un naranjo y un plátano sale de un árbol de plátanos y los cocos salen ¿de dónde? ¿De los árboles de cocos? No, salen de las palmas. Así como el limón sale de un árbol de limón, los cocos salen de una palma. No lo voy a decir árbol de coco, ¿verdad? Pero lo voy a bautizar como árbol de coco, si puedo. A lo que voy es de que el fruto siempre refleja el carácter del árbol. Porque un árbol de naranjas no puede producir otro fruto que no sea naranjas. Esto quiere decir que tu vida debe de reflejar las características de Cristo. Tú debes de parecerte a Cristo, debes convertirte en Cristo. Tu vida debe estar moldeada como dice la palabra que debes de vivir tu vida, porque solo existe una verdad y solamente un camino hacia la verdad, y eso es Jesucristo. Así que permanecer en Él y llevar su fruto significa ser un reflejo de la naturaleza de Cristo, que a su vez significa ser un reflejo de la naturaleza de la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra. Ahora, el siguiente punto es que el fruto siempre beneficia a otros. Cuando tú cortas una manzana de un manzano, la manzana no beneficia al manzano. El fruto siempre beneficia a otra persona, no beneficia al árbol. Beneficia a otros. Es algo que el árbol ofrece como beneficio a otros. Y si tú no estás beneficiando a otros, entonces te estás perdiendo una gran parte del evangelio. Porque Jesús no vino para beneficiarse a sí mismo. Él vino aquí para beneficiar a la existencia humana. Si te fijas, tú no ves que un árbol se alimenta de su propio fruto. Al contrario, el árbol se nutre de la tierra, produce el fruto, y el fruto es para beneficiar a otros, no es para el beneficio del árbol. Y el fruto que tú tienes en tu vida, al parecerte más a Jesucristo, vas a producir el fruto de la palabra, y esa palabra no te va a beneficiar a ti, sino va a beneficiar a otros. Es para darle coraje, motivar a la gente que está alrededor de tu vida. Y cuando las personas deben de verte y ver tu vida como un reflejo de Jesucristo, para que tú seas la luz en esa oscuridad. La gente en tu escuela, en tu trabajo, deben de conocer quién es Jesús, y tú debes de permanecer en Cristo y convertirte un poquito más en Él y ser un reflejo de Él, pero para beneficio de otros. La última característica del fruto es que el fruto siempre es visible. ¿Cómo puedes identificar un árbol de manzana? Porque lleva manzanas, porque es visible la manzana en el árbol. Entonces, lo que ayuda a identificar tu vida es el fruto que ves visiblemente. Cuando tú permaneces en él y tú creces en este árbol y eres parte de esas ramas, el fruto que vas a producir es bastante identificable. Vamos a identificar un árbol de manzanas porque vamos a ver una manzana. A través de tus acciones, a través de cómo vives tu vida, qué decisiones haces. Tu vida debe de ser una visible reflexión de ser seguidor de Cristo. Debe de ser visible alrededor de los demás. Mira, dice Lucas 6,
del 43 al 45 dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se identifica por su fruto. No deberías tú tener que decirme que amas a Cristo. Yo puedo ver que tú amas a Cristo. ¿Sí me explico? Si tú solamente me dices que amas a Cristo a través de tu Instagram, a través de tu Facebook, entonces algo está mal en tu vida. Si la cruz que llevas en el pecho, tu colige o tus estados de WhatsApp son lo único que me dice que tú amas a Cristo, entonces hay algo mal en tu vida. Porque tú no estás permaneciendo en Cristo. Debe haber algo más en tu vida. Debe de haber características visibles y tangibles en tu vida para que yo pueda identificar que tú permaneces en la vida. Es momento de que demuestres el fruto. Sí, mira, lo que dice Lucas 6, del 43 al 45, dice, un árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se recogen de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en su corazón. Y aquí la pregunta es, si tú permaneces en otra cosa que no sea Cristo, ¿qué es lo que va a reflejar tu vida? Si tú permaneces en Cristo, tú vas a reflejar los frutos de Cristo. Porque los árboles buenos dan frutos buenos. Pero si tú permaneces en otra cosa, y esta es la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿en qué estoy permaneciendo yo? ¿Cuál es el lugar donde yo estoy permaneciendo? Porque eso es lo que tu vida va a reflejar. Tu vida va a reflejar el lugar que tú permanezcas. Eventualmente todas las acciones van a salir y reflejar el lugar donde tú permaneces. Esta historia de la preparatoria, me acuerdo que teníamos el campo de béisbol, perdón. Y había una persona que siempre nos ministraba, que era un poquito más grande que yo. Y era alguien que siempre nos estaba motivando, siempre estaba hablando de Dios. Él siempre nos lidereaba, nos motivaba en los juegos. Era como que el motivador del equipo de béisbol de la preparatoria. Y yo nunca voy a olvidar esta experiencia porque un día le dije que si me daba ride después de la práctica de béisbol. Y me subí a su carro y en el camino él dice, ponemos música. Y cuando puso música, empecé a escuchar una música que era llena, cada palabra era una grosería. Era una música tan grosera, con tantas palabras erróneas, con tantas palabras equivocadas, y él empezó a cantarlas. Él empezó a cantar todas estas majaderías. Entonces yo me quedé pensando que lo que yo pensé que él era, no era. Él simplemente se veía como alguien cristiano, pero su manera de vivir realmente no era esa. Él trataba de verse bien para los demás, pero internamente no. Y yo no quiero decir nada malo de él, solo que yo estoy diciendo que lo que él me comunicaba era que realmente no tenía que él no estaba pegado a la palabra. Porque tus acciones deben de reflejar lo que haces. Yo no quiero que tú salgas de esta iglesia y empieces a ser otra persona. Debes de ser la misma persona en la iglesia, fuera de la iglesia y a solas o en público. Porque si tú hablas mal de la gente, no es una reflexión, no estás reflejando a Cristo. Y no quiero que pienses que yo como pastor estoy hablando mal de otra gente. Solamente quiero que entiendas que tú debes de ser el reflejo de Cristo. Y debes de permanecer en Cristo. Y debes de convertirte, empezarte a padecer a Cristo.
y empezar a enseñar a otros las maneras de vivir de Cristo. Yo no quiero que tus acciones no se alineen con el reflejo que tú eres en Jesucristo. Mira, lo que habla Jesucristo en el versículo 2 de Juan 15 dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ahora, la palabra podar significa cortar, pero quiero que entendamos lo que significa podar, ¿ok? Antes de que sigamos adelante, quiero que entiendan lo que significa podar. Podar significa permitir que Dios nos dé forma. Verás, la palabra podar para los agricultores, para los horticultores, es algo muy importante, porque esto significa moldear la planta, el árbol, para que puedan crecer aún más y dar más frutos. Porque si no los cortan, esas ramitas que, digamos, se marchitan, estas ramitas, entonces van como marchitando todo el árbol. Entonces necesitan cortarlas para que vuelvan a crear nuevas ramitas que estén sanas. Y esto es lo que hacen los horticultores. Es un proceso de cortar las ramitas que ya no vayan sirviendo, que estén enfermas, que estén malas, para que eventualmente puedas tener un árbol que crezca más sano. Y eso es lo que decía Jesús. Dice: mi Padre es el labrador. Labrador significa el labriego, el jardinero, el agricultor, el que moldea o el que toma cuidado de estas plantas o árboles. Y Él va a tomar su cortador, su cuchillito espiritual, y con sus tijeritas espirituales nos va a podar, quitándonos los malos hábitos, quitándonos esas cosas que no van a hacer que nosotros produzcamos más fruto ni que crezcamos más sanos, sino que al contrario van a hacer que nos vayamos como muriendo por dentro. Obviamente tengo estas dos plantas aquí que son para la demostración y quiero que las veamos. Tenemos estas plantas. Ahora tenemos esta planta, que por cierto no sé qué planta sea, pero bueno. Vemos que tiene sus ramitas, está bastante sana, está preciosa, totalmente verde. Bueno, no creo que esta planta de hecho produzca fruto, pero es solamente una demostración, ¿ok? Yo no sé nada de cómo diferenciar las plantas y todo esto, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que esta planta se ve bastante sana, ¿verdad? Verde y sana. Y luego tenemos esta planta del otro lado. Por este lado tenemos esta planta que tiene pedacitos medio muertos, que tiene ramitas amarillas, que tiene que ya tiene hojitas muertas. Si se dan cuenta que ya se está poniendo como cafecita, porque tiene pedazos muertos en toda la planta. Y estas tijeras, lo que van a hacer, ahorita les voy a demostrar. Esta es una planta que ha pasado, del lado donde tengo la planta sana, esta es una planta que ha pasado por procesos de ser podada. Y en esta otra planta que no ha sido podada, no puede crecer así de verde, porque todavía tiene pedazos que no han sido podados. Y esto es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios dice: hey, sé que permaneces en mí, yo sé que estás tratando de ser mi hijo, yo sé que tú estás tratando de convertirte en mi hijo, pero necesito hacer algunos cambios en ti, necesito moldearte para que te conviertas un poco más en mi hijo amado. Y entonces agarra sus tijeritas espirituales y empieza a podarte, y empieza a quitarte, empieza a cortar de tu vida esas cosas que no te van a llevar a dar más fruto. Déjame deshacer en tu vida estas cosas que no te van a ayudar a crecer en tu vida espiritual. Voy a quitar de tu vida y podar todo lo que se obstruya tu vida espiritual. Y eso es lo que hace Dios. Esto es lo que hace el labrador. Y si se
dan cuenta, un jardinero o un agricultor es como muy diferente a un campesino que siembra. Lo que hace un labrador es que prepara, digamos, la tierra, pero lo que hace un horticultor es el que va cortando los árboles, los frutos. Y toma años y años y años hacer que un árbol crezca y produzca fruto. Y esto no es algo que suceda de un día para otro. Es un proceso constante. Necesitamos ser constantemente podados. Necesitamos pasar por una estación y otra estación y crecer poco a poco. Todo Él lo va a ir haciendo despacio, pero seguro. A paso firme, pero despacio. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar esa meta que sería llegar a la altura de ese varón perfecto, ¿verdad? Él lo que va a hacer es cortar estos hábitos que son malos para nosotros, estas relaciones que son equivocadas, todas estas cosas que has estado guardando que no son buenas para ti. Y créeme, incluso esto pueden ser cosas que sean buenas en tu vida. Digamos, esto puede ser incluso pasiones, hobbies que tengas en tu vida que no son necesariamente malas, pero que son cosas que obstruyen en tu vida espiritual. Dios va a hacer estos cortes para que te puedas parecer más a Jesucristo. Y quiero que lean y se den cuenta de este verso que dice que aquellos que permanecen en mí producen más fruto, ¿ok? Y dice que Él desecha todo lo que no permanece en Él, como rama seca y inútil. Así que quiero que entiendas que permanecer en Él no significa estar en un castigo, o que ser podado no significa un castigo de Dios. Ser formado por Dios no es un castigo, sino un requisito para ser más como Él. Y esta es la cosa más interesante. Ustedes ahorita ven esta planta que tenemos a la derecha y decimos, wow, ya casi la cortó toda porque ya le corté por aquí y por allá. Y no se ve como maravillosa en este momento. Y en este momento no se ve bonita. Pero lo que yo quiero que tú veas es que en el futuro esta planta va a crecer. Porque ahora, después de ser ahorita podada y que ahorita ya no se ve bien, porque ya no está alta, no tiene ramas, quedó ahí como que toda trasquilada. Pero eventualmente esa planta va a crecer porque ahora ya está sana. Y eso es lo que yo quiero que tú también entiendas, que su prioridad principal no va a ser como hacer que te veas bien en ese momento, sino ayudar a que puedas crecer y puedas permanecer y permanecer conectado a Jesús y a Dios en todas las áreas de tu vida, más bien. Él debe ser nuestra primera prioridad, no solo en la iglesia, sino con la familia, en cualquier lugar. Jesús debe de ser tu prioridad. Y cuando tú haces esto, vas a llevar fruto. Y vas a verte un poquito más como Jesucristo. Y eventualmente vas a llevar más fruto. Y debemos dejar que Dios pode esas cosas de nuestro carácter para convertirnos un poco más en su Hijo Jesucristo. El día de hoy voy a orar. Y no nada más quiero que escuchen esta oración, sino que verdaderamente pidan esta oración. Que verdaderamente en esta oración. Así que si hay una cosa que te distrae, quítala. Y de pronto si tienes algo que está pasando en tu vida, algo que tú necesitas que Dios pode en tu vida, si hay algo que está siendo un estorbo para tu vida espiritual conscientemente, yo quiero que tú no solo escuches esta oración, sino que tú verdaderamente traigas a tu mente todas esas cosas y se las entregues a Dios. Señor, porque tú nos hiciste para llevar fruto y para vernos como tú. Así que en el nombre de Jesús yo oro para que seamos podados por ti. Hoy yo oro para que tú reveles a nuestra vida cualquier cosa que sea un estorbo,
que tú nos redirijas a las prioridades que debemos tener en nuestra vida. Y te invitamos, y te permitimos que entres en nuestra vida y cortes de nuestra vida todas las cosas que no son para nuestro crecimiento espiritual. Y quiero llevar este fruto que sea tu fruto. Quiero no solo decir que soy un seguidor de Jesucristo, sino verdaderamente serlo. Y que nuestras vidas sean alineadas conforme a ti. Quiero que el fruto sea visible para las personas alrededor de mí, Señor. Oro para que este fruto pueda beneficiar a otros. Y en todos los que están en este lugar, lleven este fruto. Y ese fruto sea una reflexión directa de quién eres tú, Jesús. Dios, te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias te doy porque sé que si tú nos podas no es un castigo, sino que tú nos quieres hacer que crezcamos más y llevemos aún más fruto. Oro para esto en el nombre de Jesús. Y si tú nunca le has dado tu vida a Cristo, siempre hacemos esto en la iglesia de Encounter. Y al día de hoy, yo quiero que también lo hagamos. Que si tú nunca has conocido a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, yo quiero explicarte que Jesús vino hace más de 2000 años, vino como un pequeño bebé y vivió una vida perfecta y sin pecado. Y ministró y enseñó a todos sus discípulos. Y Él fue el hombre perfecto, nunca cometió pecado en su vida. Y aunque los oficiales lo odiaban, y Jesús no cometió pecado y fue crucificado. Y a través de esa cruz y de ese sacrificio nos puso a cuentas con Dios. Él fue el Cordero que ofreció su sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que todo el mundo pudiera entrar a su reino. Así que Jesucristo se entregó en esa cruz solamente para 3 días después resucitar y luego ser elevado al cielo, y ahora mismo se encuentra sentado a la derecha del Padre. Y lo único que dice la palabra de Dios es que la única manera de entrar al reino de Dios es a través de Jesucristo. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que solamente puedes entrar si tú vives tu vida como Jesucristo y que seas su discípulo, su seguidor. Así que yo te pido que si nunca le has dado tu vida a Jesucristo, te voy a pedir que levantes tus manos desde donde tú estés, tú hagas esta oración junto conmigo. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor y tú confiesas con tu boca, entonces tú tendrás eternidad con Él.